O sea, ahora, cuidadín. Sí, lo pone, ¿eh? Live. Qué guay. Pues estamos en directo, Mart. Un segundito, de todas maneras, déjame que configure lo que es el chat. Es muy rápido, ¿vale? Vale. Ves saludando si quieres a la gente mientras. Bueno, para los que nos estéis viendo, así muy rápidamente, mi idea era la de hacer como un after post-debate con el doctor Soriano, con Fernando Castro y Rafael López Borrego hablando sobre el dibujo, solo que me gustaría conocer la opinión de personas del mundo del dibujo, como puede ser Mark Jules, que es ilustrador, dibujante de cómics, en fin, toda tu vida orbita alrededor del dibujo. Y luego se va a unir Aleix Gordo, que es un artista que trabaja más en el entorno del ámbito del espacio urbano, pero también trabaja muy centrado en lo que es el dibujo. Entonces creo que puede estar muy bien, después del debate, que me han parecido genial, poder escuchar reflexiones de otras personas que están metidos en el mundillo del dibujo. Si quieres, ve explicándote un poco qué te ha parecido el debate y mientras voy configurando lo del chat. ¿Cómo lo Vale. has visto tú el debate? Bueno, pues interesante como todos vuestros debates, ¿eh? Y no es por hacer la pelota. Es que realmente escuchar a un Fernando Castro, un Soriano y un Borrego es una pasada. Bueno, creo que cositas que se pueden desgranar un poquito del debate, interesantes. Me ha gustado mucho la apreciación que tienen del dibujo. O sea, entiendo que ha habido, incluso en algún momento creo que ha habido cierta justificación que el dibujo no necesita, ¿vale? O sea, el dibujo creo que a día de hoy no necesita que le digan que es una obra de arte más. Creo que yo creo, es mi opinión, que cuando una obra es buena. Normalmente no necesitan demasiada validación. Creo, sin embargo, que a nivel social e institucional todavía el dibujo no se tiene en la consideración que se debería tener o que se ha dejado caer un poco en el debate, que es de lo que me gustaría hablar contigo, tranquilamente. Vale, pues sí, cuéntame. Ya, te cuento. Sí, cuéntame ya. Sí, sí, ya el chat ya lo tengo configurado y sí, sí, está todo en marcha. Vale, Cuando... no. Simplemente creo que todavía existe esa idea y además está muy en el ADN de que una pieza pictórica es mucho más valiosa que un dibujo. Entiendo un poco la justificación del material. Yo creo que el material sí puede ser algo que sume valor a una obra. Es Mm, innegable que si la producción de una pieza te cuesta más, requiere más recursos que algo que requiera menos, eso suma, le encarece más la pieza. Es ujú, así. sí. Pero tengo claro que la reacción del público sería muy diferente si mañana nos encontráramos una noticia del tipo que en el Museo del Prado no ha habido, han visto que no tenían espacio suficiente para una serie de cuadros, me da igual, de cualquier pintor, y los han tenido que tirar a la basura. O sea, el grito en el cielo sería alto y no sucedería lo mismo con el dibujo. Y esto lo Ujú, digo por una noticia que ha salido recientemente y que está ahora sucediendo. Cerraron hace tiempo el museo, una especie de museo del cómic de Barcelona, que creo que se hacía en un castillo o algo así parecido. ujú. Y tengo el enlace, si quieres luego te lo puedo pasar por si lo Sí, quieres lo busco compartir. ahora en un momentito. A ver. Sí, sí, lo tengo aquí. Eh, Museo del Cómic de Barcelona cerrado. Bueno, ha habido amagos de hacer museos del cómic en Barcelona, pero no ha habido manera. Castro en el debate se refería al ABC y a varios museos de dibujo y yo personalmente me gusta ese optimismo, pero yo creo que son muy escasos con la cantidad de dibujo que se produce en comparación a la pintura, Vale, por estoy ejemplo. leyendo una noticia que dice: Badalona entierra el Museo del Cómic tras 10 años de espera. Por Se ejemplo. hizo, pero el Museo del Cómic nunca llegó. Bien, yo tengo otra noticia Wow. mucho peor, si cabe, que es, eh, el, que es dice, el sótano donde se esconde la historia del cómic catalán. 400 cajas buscan un lugar para no acabar en la basura. O sea, hay un sótano en Barcelona que tiene material de primeras ediciones de cómic, de obra original, que se está literalmente pudriendo en un sótano
porque no encuentra espacio público donde poder ubicarse. O sea, hablamos de libros, de primeras ediciones, Capitán Trueno, en fin, toda la historia del cómic catalán desde... Eso está ahora mismo hoy pudriéndose en un sótano Madre mía. porque no hay nadie que se quiera ocupar de ello. Hay unos cuantos aficionados que son un poco los que han movido esto, que creo que también estaban algunos en la organización del museo, espero no equivocarme, Uy, perdona. y, Ujú. y eso Sí. te da una señal de que en absoluto se tiene la misma consideración a la pintura que al dibujo. Es impensable que esto pudiera suceder con una pintura del barroco que estuviera en el Museo del Prado y que de repente, por falta de espacio, la hubieran tenido que desalojar y amenazaran con tirarlo a la basura. Socialmente sería mucho más escandaloso que esto, que estamos hablando de 400 cajas, ya digo, de obra original, ¿eh? No Sí, hablamos sí, solo de sí. ediciones. Entonces, es muy grave. Sí, sí lo es, sí. Pues Mm. yo he dado un poquito la lata con este tema en redes porque me toca un poco la fibra. Y bueno, pues es desolador la respuesta. Aparte, bueno, no hay apenas hay mucha respuesta. Mientras ves los trending topic típicos, que es el último traje de Batman que se ha puesto Robert Pattinson para no sé qué. O sea, eso es hasta donde llega la implicación en el dibujo, de un poco de la gente que se supone que le gusta, ¿no? Por lo tanto, no diría que, o sea, entiendo el sentido del debate en cuanto a considerar el dibujo una obra de arte más, pero creo que es que eso es muy redundante. Obvio que lo es. O sea, no, una obra cuando es buena. Da igual un poco si está pintada de una manera o dibujada con... Pero sí que creo, o sea, firmemente, que socialmente, cuando digo socialmente, hablo de instituciones, de la gente, no tiene la misma consideración. Y es un error para mí muy grave. O sea, que Mm. ahora se están viviendo las consecuencias. Esto que te he contado, que ya digo que te puedo pasar ahora el enlace, bueno, es Sí, una sí. consecuencia de tantas. La verdad que me parece increíble y sí es cierto, es verdad, una cosa es el, o sea, la consideración que se pueda tener dentro del estamento artístico y otra cosa es la consideración que se pueda tener a nivel social. Pero es verdad que si no ha habido una educación previa, ¿sabes? Una difusión del valor que puede tener el dibujo como ente cultural, como medio en un momento dado de divulgación, de información, de cultura, etcétera, obviamente los estamentos más gubernamentales tampoco van a mojarse. Y la verdad, no sé exactamente, no he leído la noticia, no sé por qué es Mira, que ha te sucedido puedo esto, pasar el pero enlace por me aquí. parece bastante grave, la verdad. Es muy grave, es muy grave. Pues ya digo que es muy grave y apenas ha habido eco de esta noticia. Bueno, esto es de un periódico generalista, pero apenas los medios así especializados se Han han dicho nada. pronunciado, lo cual dices, ostras, estamos realmente fastidiados. Pues Te voy sí. a intentar pasarla, te voy a pasar por el chat, te voy a pasar el Vale, sí, enlace ahora pásamelo. mismo. Ahora en un rato se nos unirá Aleix. Vale. A ver, Pero a ya ver, un digo, segundo. esta es una de tantas. O sea, que tampoco es como, o sea, es muy llamativo, pero es una de tantas. Entonces, no podemos hablar, yo creo, si somos honestos, de que se tenga la misma consideración a la pintura que al dibujo. Ya. Que el dibujo haya demostrado hoy que tiene el mismo valor, vigencia y todo lo demás respecto a la pintura, obvio. Pero es que eso quien no lo supiera era un ignorante, como lo han sido durante muchos años las instituciones culturales, museísticas y de todo, que les hablabas de dibujo y era como, Madre pero mía, ¿eh? Lo que estoy leyendo. Son es 400 terrorífico, cajas apiladas que harían las delicias de cualquier coleccionista es y que terrorífico, ahora porque ya buscan digo un que, lugar para no acabar en el contenedor. o sea, hablamos de, Pero no ¿esto hablamos, va ya en digo que serio? hablamos de obra original, ¿eh? O sea, no hablamos solo de, o sea, hablamos de dibujos originales, no hablamos solo de ediciones y de, Oculto entonces, en un local desde hace 8 años. Lleva 8 años ahí oculto. yo me he enterado hace poco, ¿eh? O sea, siendo, ¡Qué bestia! sí, 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 Ah, es mira, mira, muy, mira las imágenes. ¡Wow, tío! Madre mía, tío. y esto creo, si creo recordar que perteneció a, ya digo, a una especie de museo del cómic y la ilustración que se hizo en Barcelona, pero que evidentemente eh,
Digo, evidentemente, como un poco resignado, han cerrado, me imagino que porque, yo qué sé, gastaría mucho Madre en mía, tío. comparación a, yo qué sé. Primero estuvo expuesto en el Museo del Código de Barcelona, ta, ta, ta. Por un problema de humedades y ninguna autoridad quiso ayudar a los responsables de este archivo. Finalmente, el Museo Militar de Montjuïc les cedió primero un almacén y un despacho y luego la sala del castillo para exponer el material. Madre mía, tío. Dice, ninguna institución catalana nos hizo ni caso, se lamenta Josep María del Hom, director del museo. Finalmente, un familiar, bueno, se hizo un poco cargo del asunto y tal. En fin, paupérrimo. Esto no sucede en otros, no sucede Sí, sí, totalmente de acuerdo. con la Dice aquí, pintura. para O el Salón sea, del Cómic o del Manga hay mucho dinero, pero para preservar la historia de nuestros dibujantes parece que nunca nadie ha querido gastarse un duro. Señalaban estos aficionados el pasado jueves por la tarde, bla, bla, bla. Madre mía, tío. Uf. sí, es desolador, es desolador. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, o sea, Wow. comparto el sentido del debate, pero recalco que queda mucho todavía por hacer. Sí, sí, no, es obvio. Viendo esto, desde luego, no podía parecer mejor ejemplo, ¿no? De que realmente queda mucho por hacer. Claro. Bueno, y aparte de eso, ¿hay algo que te haya llamado la atención? Algo así que, yo que sé, que hayas compartido o que no hayas compartido, que hayas dicho, ostras, pues no estoy de acuerdo, o al margen de esto que acabas de Hay una comentar. cosa muy bonita, no sé si tú te has, a lo mejor es una cosa psicológica mía que me he dado, no sé, o que lo he visto yo y he visto todos vuestros debates, ¿vale? O sea, ya sabes que no me pierdo nada de lo que publica ni Soriano, ni, o sea, me encanta su contenido, pero he tenido la sensación en algunos momentos de este debate de que se les iluminaba un poco la cara. Y es un poco una cosa que pasa con el dibujo. Es como que nos Mm, conecta con una parte muy libre y muy de la infancia que tenemos todos cuando mm, dibujamos. Y había partes, sobre todo cuando hablaba también Castro, que decía que él no dibujaba, pues se le veía una emoción especial cuando hablaba de autores, del dibujo, cuando hablaba, por ejemplo, que tú hablabas de tus agenditas de Moleskine, de estas que vas dibujando por ahí, yo también tengo las mías ahí que siempre no me puedo separar de ellas. Si salgo alguna mm, vez sin alguna, me siento desnudo, o sea, tengo que darme la vuelta y volver a casa y cogerla, ¿no? Y me mm. ha gustado esa parte, ¿no? Que parecía como había un momento como muy de entusiasmo infantil en el buen sentido, ¿no? De esa cosa como de, sí, porque es verdad, el dibujo tiene esa parte informal, ¿no? Parece que la pintura como conlleva, aunque sea, conlleva como un protocolo especial, el Sí, es lienzo, verdad, ¿eh? Puede ser. Sí, claro, sí. Y en el mundo del cómic se nota todavía más, ¿no? ¿No crees? claro, claro, Que claro. todavía es como Hay, más suelto, hay también como más desenfadado. una cosa del entusiasmo, de lo libre, del papel y el lápiz. Venga, ya está. Y aquí hago plan, plan. Y eso es muy guay. Mm. Que, no, que en la pintura, digo, tiene otro... Sabes que he sido pintor varios años y... Pero es que yo nunca me he considerado pintor porque me da un poco hasta de vergüenza decir por qué dejé de pintar. Y ¿Por no qué se me dejaste de daba mal, pintar? ¿eh? Es decir, Venga, que dilo, vendía suelta. obra. O sea, durante Sí, años sí. vendí obra. Yo dejé de pintar porque me daba mucha pereza ir con los... Además, creo que hablasteis también algo de eso en el debate. Me daba mucha pereza ir con los lienzos, Qué perro, te lo tío. prometo, tío, de una Sí, sí. exposición a otra. De hecho, recuerdo cuando tú y yo vivíamos en Berlín Mm, y monté aquella exposición allí en Berlín, no mm. sé si recordarás aquella que Sí, hice, sí, sí, me y acuerdo. me ayudaste con los cuadros, íbamos ahí en el tranvía ahí Sí, yo estaba sí. todo el viaje diciendo, última exposición que monto, última exposición que monto. O sea, me produce tal pereza, como además no tengo carnet de conducir, me produce tal pereza transportar los lienzos que fue por eso por lo que dejé de pintar, tío. O sea, Ya. fíjate qué triste, pero es verdad, me da mucha Mm, pereza el material. Lo que me dice que, pero yo digo que, y vendía, ¿eh? Pero me dice que no era yo muy pintor de vocación, vamos, no la mm. debía tener yo muy... Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Lo de que el hecho de que las artes visuales sean residuales, es decir, que o sea, acarrean el tener que tener un objeto, ¿no? Tú pintas un cuadro y claro, si tienes 10 personas esperando para comprarte el cuadro, pues fantástico porque haces y te lo quitas, haces y te lo quitas, oye, fantástico y encima entra dinero. Pero cuando no es así,
cuando tú no tienes ese flujo, ¿no? de movimiento, muchas veces como que haces obra y te la tienes que quedar durante no sé cuánto tiempo guardada, ¿no? Así como almacenada, o la tienes que tener en el salón o en la habitación, donde sea. Y la verdad es que es un Es palo. un incordio y luego te conviertes en una especie a veces hasta de carpintero. Que si coloca el bastidor, que si tensa la tela, que si no sé qué. Hay una parte ahí que, o sea, yo la verdad, tengo amigos escultores y cuando pienso en todo el protocolo que es ponerte, mojarte las manos, es por Ya. lo que me gusta más el dibujo, por esa especie de comodidad. Hmm. Se está conectando Aleix. Hola Aleix, ¿qué tal? ¿Nos oyes bien? Sí, os oigo perfecto, tío. ¿Qué tal? Siento, ¿Cómo estás? pues aquí Ahora, pasando calor y calamidades. Sí, Como ¿no? ¿Hace mucho calor por ahí o qué? hace un calor, además, como el aire acondicionado que tengo hace un ruido infernal, no lo puedo tener encendido mientras hablo con vosotros. Parece Vale. que O sea que estoy vas a sufrir mientras estamos aquí ahora charlando un rato. doblemente. Vale, vale, vale. Bueno, ¿has visto el debate? ¿Has podido verlo? No, no, porque tenía una entrevista que tenía que hacer para un proyecto que estoy haciendo ahora Ujú. y he estado desde las 6 entrevistando a Jorge Rodríguez Gerada, que ha Ah, lo venido. conozco. Lo conozco. Sí, 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 sí. Bueno, de Sí. hecho, mira, se podría hablar, también se podría incluir. O sea, ¿tú crees que él dibuja o pinta? Porque él trabaja con carboncillo a gran formato, entre otras cosas. Wow. Como no he ¿Verdad que es visto el buena debate, pregunta? como no he visto el debate, no sé cómo han Ya. definido, no sé cómo han definido los otros participantes lo que es dibujo, ¿no? Sí. ¿cómo lo definirías tú? ¿Alex? Bueno, el dibujo tiende a ser como. Hola, perdona, no nos hemos Sí, presentado. ya, Julio, Aleix, directamente Julio, perdonar. te he Julio, interpelado ahí. Encantado. igualmente. Normalmente el dibujo para mí tiende a una economización de recursos de materiales, ¿no? Acostumbra a ser siempre papel y lápiz, eso es lo que acostumbra a ser. Papel y lápiz y carboncillo, cualquier cosa que en el pasado se utilizaba para hacer previos a cosas más elaboradas, ¿no? Mm. Esto en cuanto a materiales y soportes. Por eso parece ser que en el mundo del arte las obras en papel están menos valoradas que las obras en lienzo, ¿no? Supongo porque la tradición proviene de, bueno, identificar lo que es papel a un previo y por lo tanto algo que no está terminado, algo que es como una promesa, ¿no? De lo que será después la obra terminada, pensada, donde el artista puede desarrollar toda la técnica posible y lucirse, ¿no? Entonces, el dibujo yo creo que tiene que ver con eso, con una cuestión que tiende a la austeridad de materiales con una finalidad previa a una obra más elaborada, ¿no? Pero, sin embargo, hay un montón de pintores que trabajan también siguiendo esas pautas y se considera que lo que hacen es pintura. Es que, por eso digo que es una línea tan fina, porque hoy día... ¿Mm? Como quién, algún ejemplo que me. Juan Francisco Casas. No sé si lo Mm, conoces. no. Vale, mirar, pues Daniel, vamos. Daniel, Daniel Muñoz San, por ejemplo, ¿no? Sería uno. Daniel Muñoz San, por ejemplo, es pintor, pero tiene se aparecen ilustraciones en gran formato. Mira, hablando de gente que trabaja en la calle, pues Blue, ponía como ejemplo antes en el otro debate, o Kate Haring. Son personas que son No. pintores o son dibujantes. Lo que Pero, hacen son dibujos o son pinturas. ¿sabes lo que pasa? Que en el siglo XXI, como todos los soportes, materiales, lenguajes son válidos a la vez, yo creo que no importa, ¿no? Yo no los podría llamar dibujantes, sino los llamaría directamente artistas, donde su lenguaje está como a medio camino entre la pintura y el dibujo, que no Mm. significa que pues que esa aplicación a lo que es la economización de recursos en cuanto al lenguaje pictórico, pues acaba siendo o tiende a o proviene de el dibujo, ¿no? Mm. Sí, más o menos eso. De hecho,
Sí, sería eso, básicamente. ¿Y tú, Julio, cómo lo ves? ¿Tú qué Es opinas? que sigo sin ver la distinción. O sea, conozco dibujantes que pintan al óleo, cómics. O sea, te puse el ejemplo de Alberto Brecha un día que hablamos por teléfono Mm, y y tenía historias que las pintaba las viñetas al óleo, luego Ujú. las escaneaba o no sé cómo, o las fotografiaría, no sé. ujú. Y no veo esa línea tan marcada entre pintura y dibujo. Tal vez podríamos decir, bueno, dibujo a lo mejor se refiere más a encontrar la forma a través de la línea y la pintura más a través de la mancha. Sin Eso es embargo, lo que comentaba yo, eso es lo que comentaba claro, yo, pero no sé hasta pero qué punto es válido, tal vez porque cabría preguntarse si podría existir pintura sin dibujo o podría existir dibujo sin pintura. Es Sí, claro. decir, Mondrian sería un ejemplo, ¿no? claro, Por sí, poner uno de miles, ¿no? Donde no hay claro. dibujo prácticamente. Es que creo que por un lado, las definiciones en arte, como son tan subjetivas, la única definición es una definición holística donde incluye un montón de definiciones. Creo que en las etiquetas dentro del mundo artístico sucede algo similar, donde algo es, y más en el siglo XXI, que se han explotado tanto los lenguajes a todos los niveles, que las barreras o los límites y fronteras de esos lenguajes acaban sobrelapándose forzosamente entre el lenguaje un poco más evolucionado en la misma dirección, ¿no? Como sería dibujo y pintura donde termina uno y donde empieza el otro. Pero yo creo que originariamente, y ahí es donde podría yo hacer la diferencia, creo que el dibujo siempre ha tenido una esencia o parte de una esencia de ser un previo a o un origen en sí mismo que no se diferencia en ninguna forma. Es decir, yo qué sé, los pintores naturalistas, los dibujantes naturalistas ingleses o franceses que se dedicaban a trabajar para la gran enciclopedia francesa, por ejemplo, o la inglesa, sí, veo aquí como James Jean y veo a... sí, bueno, simplemente he puesto lowbrow art, esto es para la gente que nos esté viendo también y que puedan entender un poco, contextualizar lo que estabas tú diciendo mientras hablabas, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, hay un montón yo qué sé, desde el, ay, ¿cómo se llama este hombre, tío? Max Raiden, No, Sí, bueno, Matt Ryden, Víctor Víctor Castillo, Castillo, sí, pero no, estaba pensando Disney. en Ron English, era, que no me venía ahora. Sí, Pues bueno, se parece mucho a alguna pieza suya, ¿no? sí, Eh, se parece mucho, es una copia o es el mismo en sí, una noche mala, ¿no? No sé. sí, pero la mayor parte de la gente que hay aquí tiene un estilo muy cercano al cómic, muy cercano a la ilustración, pero sin embargo se Claro, consideran artistas. pero decir ¿Sabes? ilustración hoy en día, Ya, ilustración no es ningún estilo, proviene también de una definición clásica, ¿no? Que pues cualquier cosa que acompañe, que ilumine un texto, ¿no? ujú, Y claro, Ilustración en el es arte siglo por XX, encargo, ¿no? eso es. Básicamente. Bueno, pues no, llamémosle bueno, dibujo, no, más cercano al dibujo. no tiene por qué. La ilustración, o sea, para mí la ilustración proviene de la Edad Media, donde se tenía que iluminar, poner luz a unos textos, puesto que la imagen se concebía como la forma más directa de expresar conceptos abstractos, como podía ser la deidad o algunas otras parábolas que el texto quería abordar y que las palabras quizá no tenían una intención tan directa o un resultado tan directo. A partir de entonces, la ilustración yo creo que no deja de ser eso, ¿no? Independientemente de que a partir de que se inventa la imprenta se industrialice y pase a formar parte de otra manera, ya no es un trabajo ornamental a mano, a color, sino que es otra cosa, tienen los grabadores y tal, y a partir del siglo XX, cuando ya explota todo a nivel industrial y el soporte de ilustración transgrede lo que es la relación texto-iluminación o texto-explicación, creo que se ha quedado una especie de la ilustración, continúa teniendo una narrativa interna, es decir, es algo intermedio entre cómic, que mezclaría imagen y literatura, y, o sea, en diferentes grados, porque tienes yo qué sé, ¿cómo se llama? Frank Miller, que tiene unos parrafotes brutales en los lados y una sola ilustración,
O los libros para adultos, donde hay una historia y tienes una página escrita y al lado tienes una ilustración, una página entera. El balance entre cantidades no importa siempre y cuando la ilustración acompañe un texto o una narrativa entre ilustraciones. Normalmente la pintura tiende a ser intronarrativa, o para que, bueno, no sé si existe el término, pero para que se entienda es autorreferencial o aspira a... la ilustración, pues no, tiene que estar sujeto a algo que está fuera de ella, que es otra cosa. Pues, y a día de hoy podía ser ilustración, fotografía, collage de fotografía o cualquier otra cosa. Sí. Julio, ¿querías apuntar algo? No, hay una película muy bonita que se llama El libro de Kells, que habla un poco de lo que acaba de comentar Alex, que es la historia de, pues eso, de unos sacerdotes que van haciendo pues esas ilustraciones de esos textos. Nada, por si alguien quiere verla, está muy bien. Yo en el tema de la ilustración, para mí es una palabra que es muy particular, porque a veces tengo la sensación de que un poco esto que hablábamos al principio de este vídeo tú y yo, Ray, de si realmente socialmente el dibujo está igual de aceptado que otras artes, que la pintura o que la fotografía o que otro tipo de artes. Es curioso como para dibujo, o bueno, como hacía referencia Alex antes con la foto, tenemos una palabra enseguida cuando queremos referirnos al dibujo por encargo, ¿no? Que sería ilustración. Para mí, pero esto es una visión muy particular, para mí ilustración, aunque no cojamos el sentido literal, es una performance que se hace para un festival, que se le han encargado al artista para inaugurar un festival y le han encargado que haga una performance específica para ese festival. ¿Por qué no hablamos ahí? Sin embargo, nos referiríamos a ello como performance, como arte. ¿Por qué no hay una palabra para ese tipo? O la hay, a lo mejor la desconozco. ¿Hay algún tipo de palabra para una performance de encargo? Porque creo que la connotación de encargo también, en cierto modo, le resta en algunos casos cierto valor al dibujo. Parece que no es arte siempre. A veces es como un encargo. Entonces, igual que tenemos la palabra ilustración para referirnos al dibujo como encargo, para mí es ilustración o te coges poco el papel de ilustrador cuando tú haces una performance por encargo también. Entonces, eso hay se una llamaría palabra... comisión, o sea, algo comisionado. Una performance comisionada o una obra de arte comisionada. Cuando tú, por ejemplo, alguien, imagínate que te pide un retrato, sería una obra Sí. comisionada. O alguien te dice, mira, quiero que me pintes un paisaje con 3 vacas Pero y que comisionado tenga... puede englobar todo, en realidad. O sea, comisionado. No hay una palabra... Yo no sé si estoy de acuerdo en que el origen, o sea, que la asociación directa al encargo sea la definición primigenia de ilustración. Yo creo que antes va la narrativa interna de la ilustración sujeta a algo externo a ella, antes de lo lucrativo. Tú puedes hacer un libro ilustrado que sea tuyo, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, Shaun Town, que es uno de los mejores ilustradores del mundo y hace libros tanto para niños como para adultos, las historias son suyas, no hay ningún encargo detrás. Pero es cumple decir, una función, si no es de un encargo, aunque sea un encargo, no sé cómo explicarte, un proyecto personal no deja de ser un autoencargo, si lo queremos llamar así. No sé, pero en una pintura... la pintura universal o el arte contemporáneo universal funciona en estos términos igual, no hay ninguna diferencia. ¿Qué diferencia hay? Alex, tú dirías, por ejemplo, pongamos, por ejemplo, la pintura que tiene Ray a sus espaldas, ¿eso respondería un poco a un encargo, como en los términos que tú comentabas, o es más una libre expresión? Pero es que yo es que creo que es intrascendente si es un encargo o no para definir lo que es el objeto o lo que es en sí mismo el acto de. ¿Tú dirías que tiene el mismo añadido. valor un anuncio ilustrado de Coca-Cola que una obra personal de ese propio, a lo mejor, artista que... Por ejemplo, Norman Rockwell es uno de los Te artistas iba a poner ese americanos ejemplo, sí. más cotizados del mundo, muerto, por supuesto, que lo único que hizo son encargos, supuestamente. Y en la época estaba, creo, hay artistas americanos de la época de los 50 que cobraban $1 millón por ilustración, mucho más que Jackson Pollock en 4 décadas de su pintura, hasta que no lo petó a otro nivel, ¿no? Con lo cual, yo esto lo que es
el lucro involucrado o el encargo involucrado forma una parte de lo que sería la ilustración, porque puesto que la ilustración viene de tradición del mundo editorial, y el mundo editorial tiene a una industria y esta industria a unas copias que, eso sí, devalúan el precio de la ilustración como tal, sí que hay una correlación directa entre un encargo, pero por medio, o sea, lo que hablamos de teoría pura y dura y de estilo puro y duro, creo que lo que es el encargo creo que está en un segundo término comparado en lo que sería lo que he dicho antes, la dialéctica entre una narrativa exógena y el hecho de cualquier estilo que se quiera decir que es ilustración, ¿no? Esa es mi opinión. A mí me parece bastante buen apunte también, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, o sea... Claro, pero también hay que valorar cómo medimos el valor, ¿no? Si lo que decía, por ejemplo, Alex, de que las obras de Rockwell han cotizado en muchos casos más que un Pollock, a lo mejor en mi caso yo no me refería tanto al valor monetario, por así decir, sino a la consideración que se tiene en la comunidad artística. Cuando hablo de comunidad artística hablo de museos, hablo de el valor instituciones. simbólico, básicamente. Claro, o sea, si esa especie como de, bueno, ¿cómo explicarlo? De unión que se tiene siempre, que parece que es inseparable, el dibujo con el encargo, le resta un poco como de categoría. No digo que le reste, yo mismo vivo del dibujo por encargo, o sea, no digo que un dibujo por encargo tenga menos categoría, sino que de cara un poco a la comunidad artística, que es un poco más o menos también de lo que hablaban en el debate y tal, eso siempre le ha restado un poco de categoría al dibujo. Parece como que la pintura es libre expresión normalmente, a veces es por encargo también, pero hay como mucha pintura de libre expresión y eso le da como un valor de artístico añadido. Y el hecho de que el dibujo siempre se haya relacionado con el encargo hasta tal punto que tiene su propia palabra, incluso ilustración en muchos casos, no le resta esa especie de categoría, llamémosla artística. No sé qué opináis. Bruno, no sé si conocéis a Bruno Munari, que ahora ya pobre sus libros ya están un poco de moda, si quieres, ¿no? A nivel teórico y a nivel práctico, pero en los 50 la verdad que te tienes que sacar el sombrero y de vez en cuando vale la pena revisarlo. La primera página de Artist and Designer de Bruno Munari explica básicamente, sí, es un escultor que se dedicó a teorizar sobre el diseño y otras chucherías teóricas, que están muy bien para aquellos que tengan, bueno, para cualquiera que le interese el arte o el diseño o ambos o la ilustración o lo que sea. En esa página básicamente introduce la idea de que es una colleja maravillosa al romanticismo que colocó al artista como un semidios, un genio torturado contra la naturaleza y demás, que tenía que vivir en una guardilla en París, que tenía que comer ratas y pintar de color azul, ¿no? Y que de repente lo que dice Munari es, vale, un momentito, vamos a bajar a todos los artistas del pedestal y los vamos a colocar como verdaderos profesionales de lo que hacen, ¿no? Que eso es lo que aspira el designer, ¿no? Que es en esa época, ¿no? De decir, bueno, hay malos lampistas y buenos lampistas, hay buenos, yo qué sé, panaderos y malos panaderos, hay tal, y hay buenos artistas y malos artistas, sin tener que pasar por esta visión romántica del artista en el pedestal. Y todo lo que produce es como dotado de una especie de inmanencia sublime que estaba muy bien a finales del siglo XVIII y principios del XIX, pero que en el XX ya, en la era de la industrialización, eso queda un poco corto y un poco soberbio, ¿no? Entonces, sobre todo porque, aunque no nos demos cuenta, las nuevas vanguardias arrasaron con lo que es el realismo pictórico, pero no es que se terminara, es que todas las academias del mundo de Bellas Artes seguían produciendo artistas pictóricos brillantes, entre ellos el maestro de Norman Rockwell, que era un alemán que era Leyendecker, por ejemplo, o todos los realistas rusos, que para quien no le guste el realismo, yo lo entiendo que es un palo, pues que es un aburrimiento, ¿no? Está muy bien, pero eso no se perdió nunca. Simplemente siguió su camino paralelo y puesto que no había sitio para ellos en las grandes galerías, en los grandes museos, pues se vendían a través de la industria que quería pagarlos. En este caso,
pues los periódicos, los editoriales y otros lugares, otros refugios que les permitían vivir y vivir bien también. No sé, esa es mi opinión. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, insisto que en eso no disiento en nada. Si en realidad el punto que yo comentaba era que en el debate que han tenido con Castro y con esta gente, venía un poco casi a decir, o el que no estuviera muy metido en el asunto, casi uno pensaría que se tiene la misma consideración por la pintura que por el dibujo a nivel, en la comunidad un poco artística, y ya digo, cuando digo comunidad me refiero también a Sí, museos. sí, estoy Y de eso es en acuerdo que el absoluto. dibujante es de O sea, segunda. claro, o sea, y le ponía el ejemplo al principio, antes de que entraras tú, Alex, a Ray, de que no es la misma reacción del público si mañana el Prado anuncia que han tenido que tirar una serie de cuadros a la basura porque no tienen espacio, que lo que ha pasado hace poco en un sótano de Barcelona que han descubierto, bueno, hay 400 cajas de dibujos originales y cómics que van a acabar en la basura porque han cerrado el museo que hubo de ilustración y cómic. No produce la misma reacción, por lo tanto no existe la misma consideración. Pero eso está cambiando, afortunadamente, sobre todo Esperemos. desde que el número 1 de Superman, Mint 10, ¿no? Puntuación 10 en lo que es la puntuación internacional de estado de cómics, vale $1 millón, ¿no? ¿Y hay cuántos número 1 hay de Superman en el mundo? Pues unos cuantos. Y cuando una cosa vale tanto, el resto de cosas también valen mucho. Y Claro, en empieza a parte, subir también, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí no sé hasta qué nivel es un tema cultural más del país, que no creo que eso sea tan significativo, o sea, es significativo, evidentemente, pero ¿cuántos pintores belgas conoces? pintores belgas, pues Magritte, ¿era belga? No sé si era belga. Yo siempre le he hecho francés. Creo que sí era belga y es de mis favoritos. Puede ser, puede ser. Pues a Magritte, sí. Vale. Me he Magritte, librado. no había caído en ello, tienes razón. Lo que quería decir quería ponerte como ejemplo, si conocías a Hergé. Ah, por Tintín, a lo mejor, ¿no? Por Hergé. Claro. Como valor nacional, creo que Tintín ha hecho mucho más por Bélgica a nivel pictórico que quizá Magritte, ¿no? Sí, Bueno, no lo sé. Belga, sí, confirmado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que, bueno, más que pictórico, diría el impacto cultural, ¿no? A lo mejor ha sido mucho mayor Tintín que sí, indiscutiblemente, claro que sí. Sí, pero porque además es que eso es lo que tenemos ganado los dibujantes. Vamos, aquí creo que los tres somos dibujantes. Eso tenemos ganado, el impacto que tú lo hablabas antes, Alex, con el tema de que el dibujo es un medio que está muy pensado para industrializarse, para reproducirse. Eso es algo que ganamos. Tenemos la cultura popular a nuestro favor, aunque la institucional no nos haga a veces ni puñetero caso. Entonces compensamos una cosa por otra. Yo ahora estoy muy metido en el mundo del cómic y lo ves todos los días, ¿no? Te ignoran si tiras muy para arriba, hay mucha ignorancia respecto al tema, pero a nivel popular llegamos a mucha gente y eso creo que es de agradecer. No sé, tiene algo comunicativo el dibujo que... Yo creo que eso pasa por los propios... Yo también he dibujado cómics y el cómic para mí es como lo máximo que se puede aspirar como dibujante, ¿no? Porque no hay más, o sea, no existe... O sea, yo creo que el cómic es al dibujo como el cine es a la fotografía de alguna manera, ¿no? Esto me ha gustado. Entonces, sí, pues que yo creo que no se puede aspirar a más, porque el cómic no puedes añadir más cosas en estático. Sí, no, pero es muy bonita la frase, joder. Sí, gracias. Entonces, creo que, no sé, los propios dibujantes de cómic no se han considerado artistas hasta hace muy poco, ¿no? Yo, por ejemplo, pues yo porque soy un friki, como publiqué cómics para Panini, mis propias chorradas, y vi que el cómic era ir a galeras de alguna forma aquí en España, siendo autor puro, si quieres... como Marvel tiene un 3% que sale de la escuela de Joso, hay bastantes autores de Marvel en España que son maravillosos, aunque yo no siga el tema superhéroes porque no me interesa. Veo en ellos un talento abismal, ¿no? Eso una cosa no quita la otra. Pero lo que quería decir es que, en definitiva,
pues conozco un montón de dibujantes de Marvel que quedaban muchos sábados por la mañana para desayunar todos juntos y a través de, bueno, oye, pásate, pues ellos se llevaban las páginas que habían hecho esa semana y se las pasaban, oye, ¿qué te parece? ¿Te parece bien o no? Y estabas viendo las páginas que saldrían el siguiente mes en Estados Unidos, ¿no? En un bareto de Barcelona, que no deja de ser curioso, y yo les enseñaba mis libretas, entonces los tíos no entendían nada y, bueno, les gustaba o no sé qué, pero bueno, era como un encuentro muy friki, pero ellos mismos tal, o sea, yo lo que flipaba es que una página de cómic les puede llevar 1 o 2 días o 3 o 4 o 5 días hacerla, que son muchas horas, y para llegar a esa velocidad son muchas más horas practicando, prácticamente media vida quemándose las pestañas, y ellos mismos ni las tenían guardadas en folders perfectos, estanco, ¿no? De transporte y tal, y no sé qué. No, ¿qué cojones? Esto era como, no sé, tío, era como, toma, mira, y de repente te llegaba un fajote de páginas, tío, que dices, no, pero ¿qué dices, tío? Pero que se va a mojar de café esto, no sé, pero ya las tengo escaneadas, ya las he enviado a Estados Unidos, ya no pasa nada, digo, pero estamos locos, ¿no? ¿Qué dices? No, yo lo entiendo eso, ¿eh? Yo lo entiendo porque tú lo sabrás, el dibujante de cómic no piensa, ¿ves? Eso es una diferencia interesante con el pintor, que es que el dibujante de cómic en muchos casos, o el ilustrador también, no piensa en la pieza original, es lo de menos. Lo que él está siempre pensando es en el resultado de la pieza reproducida, una vez reproducida, ¿no? Eso es lo que realmente importa. Lo que importa es el libro, el objeto, o el libro, o la agenda, o lo que sea, ¿no? El objeto reproducido, no tanto el original. El original puede tener hasta, lo habrás visto, manchas de Tipex, un montón de recortes, guarrerías ahí por doquier, que luego si el Photoshop lo borra y lo puede reproducir bien, eso es lo importante, lo que queda después. Y el pintor, tal vez, por hacer un poco la diferencia, ¿no? y retomar un poco lo del debate, sí que se preocupa más de que la pieza esté bien preparada, bien cuidada, porque el objeto es lo que se va a vender y el objeto es lo que el coleccionista o el comprador se va a llevar a su casa y quiere que esté cuidado. En fin, son mentalidades diferentes. Esa es una buena distinción, sí. Una cosa, ¿creéis que realmente el dibujo puede tener más incidencia a nivel social que en un momento dado que la pintura, por ejemplo? Es lo que decía yo hace un momento. O sea, Que gracias a esta difusión masiva, ¿no? Que se puede hacer en un momento dado a través de publicaciones y tal. Pero en el punto en el que estamos ahora, en el que de repente yo no sé todo lo... cuándo, Espera un yo no segundo. sé cuándo, sí. Todo lo que se hace en papel ahora está de capa caída y de repente es como que poco a poco lo que va ganando son las pantallas digitales, la gente cada vez lee menos, se documenta o aprende más a través de vídeos como este, etcétera. ¿Creéis que eso va a cambiar? ¿Que llegará un punto en que realmente la influencia que va a tener va a ser mucho menor? Y pero por pasaremos el a... papel, dices, por Sí, el o diseño sea, en la papel. influencia que puede tener en un momento dado la labor de un dibujante, ¿no? O sea, es No, verdad que en un momento dado puedes pasarte la animación. está migrando a concept art, A concept art. claro. O sea, cómics se continuarán haciendo, igual que se continuará haciendo pintura, pero yo creo que los dibujantes están migrando al sector cine y videojuegos, porque es donde está el dinero o la animación, en el caso de que alguien se quiera especializar todavía un poquito más. Directores de arte de Pixar son grandes dibujantes. De hecho, muchos han empezado a Pixar, han sido directores de arte durante años y al final, gracias a sus cuentas de Instagram, se han cotizado un montón porque la gente quería sus dibujos y de repente pues son artistas, dijéramos, que tienen galería, ¿no? Que es una galería quizá más especializada en dibujo e ilustración, si quieres ponerle ese tag, ¿no? Pero más o menos eso, sí. ¿Y tú qué opinas, Julio? A ver, si he entendido la pregunta bien, creo que son dos cosas. Si tú te refieres a si socialmente el dibujo va un poco a perder un poco de relevancia, yo creo que no. Mientras nos pierda relevancia, las ganas de que te cuenten historias. Otra cosa es si los dibujantes cada vez van a tener que emigrar a otro sector para poder ganarse la vida. Hombre, yo creo que el dibujo siempre se está un poco reinventando. O sea, no... Yo, por ejemplo, una de las cosas que veo mucho en las redes sociales, desde que empezó todo un poco esa cosa del dibujo, los fanarts, por ejemplo. Yo conozco gente que vive de hacer fanart. Sí, sí. De hacer fanart.
Tal Una cual. cosa como increíble. Yo cuando empezaba en esto, si me llegan a decir que se podía vivir de dibujar personajes de otros, así me parecería algo inconcebible. O sea Total. que el dibujo se va reinventando siempre. Socialmente es imposible que muera. Sería como si dijeras, ¿puede morir la escritura? O sea, o va a dejar de tener relevancia la escritura, o va Claro. a dejar de tener relevancia que te cuenten historias. El Mm. vehículo es lo de menos, que lo hagamos con tableta o lo hagamos sobre papel o en una Moleskine, como hablabas tú antes, eso es lo de menos. Pero Las ganas imagínate, de que te cuenten historias siempre van a estar ahí. ¿cu- Y cuán- habrá quien pueda hacerlo con un lápiz y papel, habrá quien tenga más dinero y se pueda permitir una Cintiq, habrá quien tenga un amigo que tiene un estudio y pueda hacer una animación. En ese sentido, siempre el ser humano necesita historias. Por eso creo que no, es imposible que el Yo, dibujo... yo quería hacer la pregunta antes, ¿no? La relevancia está. ¿Cuántos suscriptores tienes, Rayito? Ahora En el mismo canal de YouTube. tendría que mirarlo. Más o menos, es igual. 3.000 y pico, Vale. 3.309. De estas 3.000 personas, bueno, suponiendo que sea una representación fidedigna de la sociedad, ¿cuántos de ellos conocerían a Jeff Koons? ¿Cuántos conocerían a Jeff Koons? Sí, por ejemplo. Supongo que tu audiencia Bastantes, hombre, probablemente probablemente muchos. Igual el muchos. 50% o 60%. Vale, pero ¿cuántos conocen a Spider-Man? Todo el mundo. Ya, hasta ahí está todo dicho, pero claro, pero Spider-Man no solamente ya es, bueno, vale, sí, es como que ha traspasado las fronteras del dibujo pero tiene mucho que ver con el cine también, ¿no Sí, crees? daban la clave antes, Alex, cuando decía lo del pintor belga o el dibujante. Es que va un poco por ahí. Va un poco por ahí. Mm. Además, también hay que pensar que normalmente el dibujante es alguien que frente a lo mejor el discurso un poco que predomina en el arte conceptual, sí es alguien que se preocupa mucho del mensaje, de que el público lo entienda, de que es otra herramienta diferente. Por lo Porque tanto, depende de unas ventas. claro, Ah. efectivamente, Mm. efectivamente. Entonces El eso otro no es. también, ¿eh? Pero, por ejemplo, como el señor Sierra del otro día, ¿no? ¿Se llama? Santiago Sierra, ¿no? Era Santiago el, Sierra. Ah, sí. claro, un señor que se dedica de alguna forma a disturbar, ¿no? Con su obra un montón de historias. En el momento en que dejaría de hacer eso, probablemente le bajarían las ventas, porque en eso ha basado la mayoría de su obra. No lo sé, eso es un tal. Pues yo creo que al ilustrador le pasa lo mismo. Lo que pasa es que como supongo que le pagarán peor, pues no que a Santiago Sierra, sino a alguien igualmente reconocido en otro ámbito, pues probablemente se encargará. ¿Sabes lo que pasa? Hay sectores, hay medios y sectores donde tirarse el rollo es más sencillo. Y creo que en el arte contemporáneo tirarse el rollo es muy fácil, si sigues la historia del arte del último siglo. En cambio, pues en la música, la música pues arrítmica, asonante, pues no le gusta a nadie. O le gustarán a dos frikis experimentales y ya, el resto de música o la entiende la gente o no te la compran. Una pieza, pues yo qué sé, de Wilfredo Prieto o de tal, pues habrá gente que no la entiende nada, cero, y estará flipando en colores, no entrará nunca jamás en ese lenguaje, mientras que el otro tiene una pretensión, pues bueno, más asequible en todo caso, ¿no? Culturalmente hablando, que son, si no viniésemos de hacer dibujitos en las cavernas, probablemente el dibujo no sería tan importante y a lo mejor sería al revés, ¿no? El concepto, que creo que es la abstracción ya es un paso dentro del dibujo y lo concepto ya es el siguiente, pues entiendo que es un grado civilizatorio un poco superior, ¿no? Entiendo, porque el esfuerzo es distinto. Pues si esto se hubiera construido al revés, probablemente estaríamos al revés, ¿no? Tintín no tendría tanta relevancia, sino que sería, yo qué sé, Hegel o su equivalente, no sé. ¿Tú tienes la sensación de que en el futuro, es que, por ejemplo, cuando has dicho esto de la música, me ha rechinado mucho con todas estas historias, ¿no? De Abelinas, Antoninos y etcétera, que lo que buscan un poco es un poco como volver al gusto popular, es decir, lo que le gusta a la gente, las cosas bien hechas, que esté todo ahí, ¿sabes? Eso de que no se entiende es como, pues eso, como que como de algún modo tratando de que todo aquello que sea como más difícilmente asimilable por el espectador
sí, espectador medio, vamos a llamarlo así, acabe quedando de algún modo como algo marginal. Es decir, Wilfredo Prieto, bueno, pues sí, mira, vamos a quitarnos, o sea, el arte de verdad tiene que ser así. Arte que visualmente te entre, que veas que está trabajado, que veas que no sé qué, pam, pam. Todos los otros, venga, fuera, ¿no? ¿Tú crees que llegará un punto en que acabaremos así? O sea, que vamos en esa dirección. ¿Crees que va a tener fuerza ese movimiento o qué? ¿Cuál? El Ese, de... todo este movimiento que yo lo veo como de corte bastante... Yo por hacer un poco si me permites, de Sí, autocrítica también, sí, sí. de hecho creo, ahora que dices eso, creo que el cómic y la ilustración pecan mucho a veces de eso, ¿eh? O sea, pecan a veces de hacer un tipo de arte o un tipo de lenguaje demasiado asequible. O sea, eso es así también. O sea, el cómic, si nos ponemos en el de superhéroes, pues hablamos del de superhéroes, que yo tampoco, por cierto, es el que más me interese, pero esas mujeres sexualizadas, esas historias de buenos y malos tan evidentes, o sea, a veces pecamos de eso muchísimo, porque el cómic, por ejemplo, se concibió Es lo como, que ven. bueno, un arte popular, ¿no? Un arte muy... Pero yo creo que tendrá que haber un punto medio, ¿no? Pienso yo. Entre, no sé qué pensáis vosotros, pero tendrá que haber un punto medio entre hacer historias que Pero no es que es, exijan nada al pero, lector y... pero es que Perdona. es una cuestión de recursos. Es decir, gente con el talento realmente por encima de la media, no. Estamos hablando de dos superdotados de ambas cosas, como podían ser Alan Moore y Dave Gibbons para hacer Watchmen, que lo hicieron en un puto año. ¿Cómo es posible? ¿Cómo cojones lo hicieron? O sea, ¿cómo dos tarados en ese contexto sacan esta obra que es para mí quizá la segunda mejor obra del cómic universal a nivel narrativo, a nivel de lenguaje visual, que todas las viñetas son verticales, el capítulo número 5 hecho en espejo, el color, la triple narrativa o la cuádruple o la quíntuple narrativa cruzada, bueno, todo esto, ¿no? Una obra literaria sin parangón aplicada al cómic, ¿vale? Claro, es que el señor Beethoven no tenía ningún problema de cuando llegaba a casa tenía un plato en la mesa, no sé, estaba pagado por el emperador y él, su única función era producir lo mejor y lo más excelso del que podía ser capaz. El ilustrador medio, si puede pagar sus propios autónomos en este país, por ejemplo, pues se puede considerar afortunado, ¿no? O sea, hay una diferencia entre recursos y capacidad. O sea, una cosa es que seas un genio y hay uno de cada millón que es capaz de, con el mismo tiempo y los mismos recursos, llegar al mismo momento, llegar al mismo lugar que alguien que necesitaría una pirámide de Barlow más, dijéramos, ancha y holgada, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho por ejemplo, las páginas de cómic en España llevan congeladas de precio desde los años 80. Llevamos 30 años pagando lo mismo por una página, mientras que el IPC ha ido subiendo año a año, ¿no? O sea, en los años 80 mis padres creo que se compraron un piso en Barcelona por 18.000 euros. Que en su momento había un montón de intereses, creo que estaba al 14%, una locura así, pero es que ahora vale medio kilo, el más tonto. Claro, creo que ahí hay parte de chicha, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. ¿Cómo lo ves O tú, sea, Julio? tú te refieres, Alex, que, hombre, sí, eso es así. Por ejemplo, yo tengo alumnos de dibujo en una escuela donde yo suelo dar clase y claro, a veces me cuentan situaciones que tienen muy complicadas de que no tienen ni tiempo ni porque muchos tienen que tener dos trabajos o todo eso evidentemente repercute en tu trabajo artístico, o sea, eso es inevitable. Pero creo que un poco la pregunta de Ray va más por el tema de si realmente, corrígeme si me equivoco, Ray, si realmente no hay una especie como de querer volver un poco a un arte que guste a todo el mundo. O sea, a no exigir nada del espectador. Yo lo que digo es que tendrá que haber un punto medio. Igual que tú hacías referencia a Watchmen, que es un cómic que te exige, también lo podemos tener con Sandman, son cómics que te exigen un poco.
a veces el cómic y el dibujo, y perdón que me repita, creo que también ha pecado de eso. Ha pecado de un cierto infantilismo Bueno, que le ha costado muchos años quitarse esa etiqueta de encima. Y el dibujo en general. Tal vez, de hecho, el que los materiales sean más económicos también ha permitido un poco, pues eso, el no tomarse tan en serio lo que estás contando, ¿no? Yo lo que digo es que tendrá que haber un punto medio. Y pienso que ahora vivimos unos tiempos donde el concepto está más presente en todo. En el dibujo, bueno, en el arte conceptual, evidentemente, pero en el dibujo más. Porque cuando hablaban no sé si en este debate o en anteriores, Ray con Castro y toda esta gente, de el impacto que han tenido las redes sociales a la hora de cómo consumimos la cultura, el dibujo, nosotros vemos una pequeña pantallita donde no podemos percibir realmente ni los materiales, ni el detalle exacto del dibujo. Y nos llega si la idea del dibujo nos toca la fibra. Entonces creo que ahora los dibujantes se tienen que esforzar el doble en que conceptualmente sus trabajos tengan más fuerza. A mí eso me parece algo bueno, me parece un avance. Sí creo que el dibujo conceptualmente es bastante superior a lo que se podía hacer a lo mejor hace 30 años. Yo creo que muchos dibujantes, o sea, primero nunca ha habido tantos dibujantes en el mundo vivos, creo, con lo cual eso es una ventaja, o sea, es una ventaja porque hay más gente, con lo cual hay más canales de difusión. Disiento, pero luego te lo comento. No, perdona, es que prefiero que acabes. No, ahora no sé qué iba a decir. No, tranqui. No sé qué iba a decir. Disiente, a ver si se me ocurre. Vale, mira, en un debate que tuvieron también, es que yo que me los he visto todos, Rafael Borrego comentaba que él pensaba que ahora había más pintores que nunca y que entonces eso da más razón para exigir más a la pintura conceptualmente. Yo no estoy de acuerdo, es que eso es un error. Para empezar... Creo que estoy de acuerdo en lo primero, pero en desacuerdo en lo segundo. Claro, el dibujo y la pintura antes eran profesiones como como ser obrero de la construcción. O sea, el dibujo y la pintura eran profesiones de necesidad. No eran unas profesiones ni siquiera consideradas artísticas, o sea, eran profesiones de necesidad. Por lo tanto, hay menos dibujantes ahora que antes. Lo que ocurre es que ahora hay más canales, a lo mejor, pienso yo, es mi percepción, bueno, el mundo se nos ha hecho más grande y ahora sabemos lo que se hace en China, lo que hace un tío dibujando en Irak o un señor yo qué sé, en Barcelona, da igual. Entonces, ahora yo sí creo que hay más dibujantes. Mira la historia del dibujo en España, en el sentido, por ejemplo, la ilustración pura y dura, hablo, y sobre todo, que no se me malentienda, intento como simplificarlo. Pero perdona, la historia, perdón, no te interrumpo más, la historia que nosotros conocemos de dibujantes es lo que hablábamos, de las instituciones filtraron y dijeron, estos son los dibujantes que hay en España, pero ¿cuántos dibujantes quedaron fuera de eso? Muchísimos, seguramente. Lo que pasa es que hoy tenemos canales donde lo mismo tenemos a Moebius aquí y tenemos a un chaval que está empezando con 16 años y le vemos en el mismo canal, en el mismo canal de Instagram, en el mismo canal de, ¿sabes? Entonces, creo que no es que haya más dibujantes, es que esto es como... La analogía es un poco extraña, pero por favor que se me entienda. Esto es como si decimos que hay más homosexuales ahora que antes. No, creo que hay más canales. Es mi opinión, ya digo que es una percepción. Creo que hay más canales donde podemos ver gente, ya digo, un Moebius y abajo un chaval que está empezando. Entonces, coño, tenemos más conciencia de que hay más gente, pero no estoy tan de acuerdo en eso. Pero yo quiero quiero hacer una comparación, o sea, lo que es la ilustración en Barcelona, ¿no? En los años 80 prácticamente será recordado casi de forma monocromo, nunca mejor dicho, a través de la figura de Mariscal. Mariscal era el top, no va más. O sea, tú abres cualquier libro de ilustración de los finales de los 80, principios de los 90 y sale él. Abres cualquier libro de diseño de interiores, prácticamente sale él, diseño de logos, de lo que fuere. Mariscal está al máximo. O sea, y te puedo dar números si quieres porque conozco la historia en ese aspecto. Mariscal no hace... Bueno, es igual. Su relevo generacional es Jordi Lavanda, ¿vale? Y queda claro que
hay un ilustrador que está arriba de todo y es Mariscal. Después está arriba de todo es Jordi Lavanda. Después hay un montón de ilustradores que estarán pues en primera división también, pero no están ahí arriba, en segunda, en tercera. Sáez, ¿no? Por ejemplo. ¿No? ¿Él? Juanjo Sáez, por ejemplo. Sí, claro, por supuesto. Después de Jordi Lavanda, ya se empieza a disgregar. Ya está Alex Trochut, ya está Catalina Estrada, ya de repente los que empiezan a marcar tendencia y los que están ahí arriba ya no es uno solo, son dos. Después viene otra generación justo pegada, que ya son 4, 5 o 6, sea Conrad Roset, Paula Bonet, Chamosan, Maya Razaola, tal, todos estos ilustradores de Barcelona. ¿Te pueden gustar más? Te pueden gustar menos. Pero lo que es la primera línea, hay multiplicidad de ellos. Yo creo que además hay un momento en que la fotografía era demasiado cara todavía, que es la transición entre lo analógico y lo digital en la fotografía, que hace que muchas publicaciones prefieran escoger y pagar a dibujantes que son mucho más baratos que hacer fotografías. Entonces, ahí es cuando de repente todo se vuelve de colorines y dibujitos, que invaden el mundo tal y como lo conocemos hoy, pues desde las aplicaciones de aquí, que todos son dibujitos, hasta las camisetas y un iclo, todos son dibujitos y todos son dibujos y dibujazos y dibujo por todas partes, porque ya ha transgredido lo que son pues, los límites donde se movía el dibujo tradicionalmente, ¿no? Y creo que ahí sí que explica y creo que sí que ejemplifica bien de que hay mucho más dibujante ahora que antes. Es que es impepinable porque hay muchos más canales de dibujo que antes, pero infinitos más que antes, ¿no? Creo que tiene dos lecturas. Si lo que te convierte en dibujante es el éxito profesional o incluso ser un Jordi Lavanda o ser un Mariscal, sí, tienes toda la razón. Si ser dibujante es esa persona que dibuja, no necesariamente, o profesional, no hace falta que estés tan arriba. Y hablamos de que hay más dibujo hoy que nunca en cualquier cosa que vemos. Sin embargo, seguimos con los precios congelados de hace 30 años. Algo no funciona ahí. En el cómic. Yo he hablado del mundo del cómic. Pero en la ilustración también, Alex. O sea, en la ilustración, que yo uso el mismo tarifario que tenía hace 20 años, prácticamente. He subido un poquito, pero por una cosa de iniciativa propia. Pero está igual, o sea, y en diseño que también... Pero está igual para ti, pero no está igual para aquellos que están en primera división o los que están arriba de todo, que gracias a ellos los que están debajo pueden pedir más. Pero, es decir, pero eso ha sido siempre así, ¿no? Quiero decir, Alex, o sea, creo yo, ¿eh? ¿No? No, ¿Crees que los que siempre han estado arriba han cobrado más que los que están...? Sí, un poco como en el fútbol. Que sí, pero que si no hubiese un Messi que ganase 800.000 millones de trillones de euros, no habría un señor de tercera división que cobrase 100.000 euros al año. No, creo que la diferencia es más grande, pero entiendo, o sea, entiendo es decir, lo que dices. Cuando alguien que está en la cúspide de la pirámide sube el resto de la pirámide. Por eso estoy agradecido, aunque no me guste Jordi Lavanda, por ejemplo, tengo que estar eternamente agradecido porque ha dignificado la profesión pidiendo más a los clientes que querían sus obras, ¿no? Es decir, si Jordi Lavanda cobró 600.000 pavos para hacer 8 dibujos para la campaña de Fonbella y siguió cobrando los años sucesivos solo para una campaña 8 dibujos, que no se había cobrado más que probablemente Mariscal y algún otro iluminado, ha hecho beneficio, aunque se lo haya llevado él todo. Ya hay un caso, esto pasa un poco como la jurisprudencia en según qué países. En el momento en que un juez dictamina a favor o en contra de algo, eso genera jurisprudencia y ese caso abre las puertas a otros casos. Yo en este aspecto digo lo mismo. Yo creo que ahora hay más ilustradores que pueden vivir de la ilustración. Hablo de cantidad de gente, no hablo ya de calidad, porque es cierto que, por ejemplo, en el cómic, los pocos que habían en los años 80 en España vivían mucho mejor que la mayoría de ahora, pero es que ahora hay muchos más. Es decir, antes había muy pocos que estaban relativamente bien pagados, porque era un trabajo muy especializado.
Entonces, como había muy pocos, pues tampoco el pastel era lo que era, ¿no? Después, al diversificarse, hay mucha más gente, muchísimo más gente ha empezado a dibujar y a intentar cobrar y tal. También se ha diversificado el mercado y lo que ha generado, pues es bueno, que los que están muy arriba cobran bastante bien y los que están en medio, pues cobran peor de los que cobraban en un entorno donde era brutalmente especializado y con un, bueno, pues para que nos hagamos una idea, yo creo que un camarero no cobra mucho más ahora que en los años 80 tampoco. Ya, sí, es verdad. Pero ya digo que yo ya con esto ya concluyo. Sí, me gustaría leer también algunos mensajes que han ido yo ya llegando, concluyo con esto. Yo solo añadiría, o sea, muy de acuerdo con lo que dices, solo añadiría que en realidad ahora hay más, tal vez los precios están muy por debajo que a lo mejor antes, pero aunque ahora seamos más, que no sé si lo veo tan así, también hay más canales, también hay más maneras. Quedaos con la idea que os dije antes de que conozco a una persona, y seguramente habrá más, seguro, que vive de hacer fanarts. Quiero decir, eso antes era impensable. Creo que ahora hay más medios, más canales, más, no sé cómo llamarlos, sí, canales, vías para poder ganarse la vida con el dibujo o hacer cosas con el dibujo. Porque el tío que le mola, yo qué sé, Spider-Man, por poner el mismo ejemplo que antes, pagar a Jim Lee para que te haga un Spider-Man, pues no llega para todos los bolsillos. Entonces, si te gusta mucho Spider-Man y le pides a un dibujante de segunda comparado con Jim Lee, por eso existe el fanart. Claro, bueno, pero bueno, eso se ha hecho toda la vida. O sea, ahora lo llaman fanarts, pero incluso en pintura también había pintores que imitaban a... copias, en fin, eso se ha hecho siempre. Pero o sea, eso por un lado. Y luego lo de los precios congelados, vamos a decir, no es solo porque haya muchos dibujantes, no caigamos en esa cosa. Es porque es el mundo que vivimos ahora y como tú bien ponías el ejemplo de los camareros, el mundo que vivimos ahora, pues bueno, es un mundo muy, bueno, en esta especie de, vamos a decir, este liberalismo feroz en el que, hombre, pues no es precisamente el sector de los dibujantes el sector más unido del mundo a la hora de reclamar precios justos, y te hablo del de los dibujantes, pero podemos irnos a la hostelería también, no pasa nada. Entonces también va un poco por ahí. O sea, el que paga prefiere pagar poco a mucho. Eso es ahora, España, antes y hace... En España no vivimos en un mundo liberal, sí, vivimos en un tamaño del Estado nunca jamás visto antes. Si no estamos, ¿de verdad vivimos en un paraíso neoliberal en España? Cuando tributamos a un 60%. Por ahí. No sé. Sí, bueno, sería otro debate, pero a ver, quería hacer un inciso, me apetecería, si os parece, incluir un poco a los mensajes de la gente que va llegando. Arturo Cortesart, hola, ¿cómo estás? Del Toro, Alquim88, 1986, Rafa Garrés, que también es dibujante, dice que está totalmente de acuerdo con lo de los cómics, que lo máximo de dibujar es contar una historia con dibujos, y que viene de la otra tertulia también que hemos tenido sobre dibujo en el canal del Dr. Soriano, que os recomiendo que la veáis, donde he participado con el Dr. Soriano, Fernando Castro y Rafael López Borrego. De hecho, esto es como un after, o sea, es como... Me pareció que era una buena idea también poder hablar con dos personas que son del medio, o sea, que son dibujantes, que son personas que están ahí metidos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más? Dibujar concept es un palo, en la mayoría de los casos solo quieren que dibuje su idea. Bueno, ahí creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Dibujo por encargo. Pues eso. Y Virgin Ray dice... Yo dibujo por encargo y por placer de dibujar. O sea, me refiero a que... Que no es un palo para ti, lo haces con gusto. No, o sea, las dos cosas no son mutuamente excluyentes y una no, en absoluto. Todos los casos. Totalmente. Yo qué sé, yo tengo mis libros donde solo hay bocetos y eso es fruto de lo que yo dibujo cuando alguien no me está encargando nada, ¿no? Entonces, yo creo, y me lucro con ello en ambos casos, o sea que no hago diferencia esencial entre, bueno, si hay un señor o una señora que me encarga algo para su negocio o lo que fuere, y hay veces en que no, y ese que no acaba en otros soportes. Pues, yo qué sé, míos, propios, de canales míos, de vender libros míos, de yo qué sé, ir a la calle y pintarme un mural a partir del dibujo que he hecho. Y
bueno, no sé, el proceso es prácticamente el mismo. Simplemente hay un cerebro menos involucrado en el proceso, ¿no? ¿Sigo? Sí. A ver, hay uno que comenta. Creo que el cómic se inicia por una necesidad gráfica, no artística. BMT Art es un pintor mexicano que se me viene a la mente cuando pienso en cómic en el arte, aunque su obra es un tanto erótica y cruda. ¿Lo conocéis? No. No, ¿Cómo ¿no? se llama? BMT Art. No. Vale, pues mira, ahí tenemos un autor para chequear luego. Ujú. Respecto a lo que dice Virgin Ray de que cree que el cómic se inicia por una necesidad gráfica no artística, ¿estáis de acuerdo? Así escuetamente para que dé tiempo a leer los demás. ¿El cómic nace a partir de? De una necesidad gráfica no artística, es decir, que cumple una función gráfica, o sea, ofrecer una imagen para, pues eso, pues para una empresa, En para algunos un casos sí, en anuncio, otros para... no, ¿no? Yo creo También. que Mm. yo creo Hay que no. cómics de encargo también, que a lo mejor son Sí. para contar cosas. Bueno, en el caso del Yo cómic, normalmente es para narrar una historia, ¿no? Alguien tiene un Sí, pero a guión. veces hay cómics de y- encargo, por ejemplo, lo que te encuentras en los aviones cuando te viene lo de cómo ponerte el cinturón de seguridad y toda la historia. Eso es un Mm. cómic de encargo, con un fin gráfico o un origen gráfico. Bueno, vale. Mm. Pero yo creo que nace de una necesidad artística de intentar ese equilibrio que comentaba antes entre literatura y dibujo, ¿no? Ujú. Llega un momento en que alguien quiere explicar historias con un equilibrio más o menos al 50% o al 60-40 o al 3, yo qué sé, a lo que llamamos hoy día cómic, porque hay cómic mudo también, ¿no? Donde no hay literatura. Pero entendemos que el cómic es una consecución de dibujos que tienen una narrativa linkada entre ellos, ¿no? O que lo pretenden, en todo caso. Entonces, eso es todo un libro de Scott McCloud, por ejemplo, que es maravilloso, que se llama Cómo hacer cómics, y ahí lo explica todo de forma Yo muy lo tengo resumida. ese libro también. Perdona, Alex, cuando dices que los cómics mudos no tienen literatura, ¿a qué te refieres? Porque yo ¿Cómo? cuando dices que los cómics mudos no tienen Bueno, literatura. entiendo literatura como la palabra. La palabra De la escrita te palabra refieres, escrita, ¿no? ¿no? Vale, Entonces, vale. si es Pero sí mudo, que pues, ves que hay un argumento, ¿no? Eso sí. sí, pero es un argumento elíptico que no está expresado a través de ninguna palabra. Ya, pero me refiero que hay un argumento para lo que es contar para la Sí, historia, claro, para construir la es que no historia. sería una exposición de pintura. Claro, vale. Es que, No, ok. un papel, vaya, no sé cómo lo definiría, pero sí, claro. Entiendo que para que haya cómic tiene que haber una consecución de viñetas o de dibujos que tengan una voluntad narrativa para explicar o no explicar nada. Claro, entonces una historia escrita que luego el autor se la guarda para poder narrar no tiene por qué las estar palabras. escrita. Bueno, yo creo que es un poco el método, un poco. Sí, puede estar en la cabeza, pero es una forma de hablar, vaya, para que sea un poquito, digamos, un guión previo, ¿no? ¿Queréis que siga? Sí. Lo digo es que llevamos ya, creo que llevamos casi 2 horas. Joder. Me gustaría como ir ya un poco abreviando y Sí. no per feina. A ver, mira, aquí hay uno que dice, de Carmen Vicente, dice, quizá hay más dibujantes porque la población mundial es superior, pero habría que ver en proporción a la población si el porcentaje es superior o inferior. Vale, va aumentando la población, habría que ver si respecto a ese Yo es que aumento... reitero un poco lo que dije antes. Creo que el tema de si hay más o menos dibujantes, me cuesta creer que haya más porque la necesidad del dibujo creo que siempre ha estado ahí. Y te diría que incluso antes debía existir más esa necesidad porque no había tantas cosas con las que distraernos, quiero pensar, ¿no? Puede ser. Pero el tema de que hablábamos antes de que el precio, de si el sistema y tal. De una clase. También había menos capacidad adquisitiva. La familia de mis abuelos, comprarse un cómic que valía a lo mejor una peseta, pues no les pasaba por la cabeza, porque no podían. Entonces, ahora gastarte 3 euros en un cómic para tu hijo adolescente o no, pues es prácticamente un desembolso que implica después millones de dólares para quien sea, pero o no, depende del que compre. Es verdad. Sí. Pero que lo que hablamos un poco antes de los precios, de que si estaban más congelados o menos, no sé, o sea, influye el sistema un poco en el que vivimos, pero también influye el hecho de que, por ejemplo, en Francia, y tú eso seguro que lo conoces, Alex, allí tienen un sindicato de dibujantes. O sea, Sí. entonces tienen más presión con la que... Aquí tenemos una especie, tenemos las asociaciones de ilustradores. Pero no es yo he estado en las dos, veo que las dos un poco más, APIM, que está en Madrid, y a la ACE,
que es la de autores de cómic, y evidentemente no es lo mismo que la SNAC, que es la que tienen el sindicato francés, que incluso tienen un delegado en cada editorial, por lo Sí, visto. yo estuve en la huelgas. junta de la PIC, o sea que 2 años, o sea que también no Claro, hay diferencia, hay una diferencia abismal. Claro, o sea, las acciones hacen lo que pueden, pero en absoluto tienen la misma. Eso también influye a la hora de precios. No, no sé si también lo que tú comentabas de Mariscal, Jordi Lavanda, pero eso es crucial también. Y yo creo que ahí también hay un punto. Entonces, bueno, no me quiero enrollar tampoco con este asunto, pero vaya, que eso influye también al tema, a nivel precio va un poco también el tema por ahí. Aquí no tenemos la fuerza como para poder decir, no, los precios se tienen que fijar aquí porque... Pues que yo no creo que tenga que haber una entidad que tenga que fijar ningún precio. Bueno, un tarifario en el que alguien que empiece se pueda orientar sobre Sí, ya cuánto se existen. debe costar. Ya hicimos el libro blanco. Sí, el libro blanco del ilustrador. La parte de publicidad la hice yo, pero no sirve para nada, porque los precios y el mundo de la publicidad cambió tanto que no. Claro, de hecho esos precios, Alex, tendrán ya, o sea, estarán ya, que tendrán muchos, 20 años o 10. Sí, bueno, es que ni la no, creo que era 2002. Sí, 20 años ya. Dios mío, me hago muy mayor. Sí, yo tengo el libro por ahí, sí. Sí, no, es que el propio mundo de la publicidad, pero ¿quién te pide una historia ahora en publicidad y una historia a color? Bueno, a lo mejor hay alguno para alguna campaña muy determinada, pero antes que estaba más al uso, yo, bueno, no sé, no recuerdo. No recuerdo, o sea, yo que sé, hará 10 años que nadie me pide una story para Publi. Vale, acabo ya con 2 más, es que hay un montón, hay alguna que otra de esta. Bueno, avisa rayitos, me he perdido 1 hora, jajaja, y luego Arturo le dice que ponga la campanita. Todas aquellas personas que queráis estar viendo, pues, que estar al día de los vídeos que voy publicando, acordaros de darle al botón de suscribiros y sobre todo darle la campanita. Aprovecho para deciros que tú, Mar, tienes canal de YouTube también, ¿no? ¿Yo? ¿Tú no tienes un canal de YouTube? Sí, pero vamos, que... Pues si te quieren seguir, al igual que Aleix. Bueno, Yo tengo uno, pero tengo el del estudio, el de Gojo Studio. Allá voy colgando vídeos y algún documental que he dirigido y todo esto. Vale, si queréis luego en Vale. los comentarios del vídeo añadir también vuestras redes o, bueno, en fin, si queréis dar información sobre lo que hacéis. Sí, yo es que soy muy poco constante con los vídeos, o sea, puede que hasta me agobie que me Pero sigan. están bien, están bien. Claro, de repente veo a 10 más y digo, hostia, Ya. aquí... Hay aquí una última pregunta, así que creo que... Porque más o menos, todas están más o menos, creo que están ahí respondidas, pero... Hay una que dice, ¿no creéis que vender fanart incumple copyright? ¿Cómo veis ese tema legal? Esto depende de las empresas madre que tienen los copyrights. Por ejemplo, lo sé con los toys, ¿no? El tema de los toys, siempre y cuando no sea una gran empresa que utiliza tal, son bastante permisivos, yo que sé, Disney o Marvel, pues es lo mismo, son bastante permisivos pues porque lo que genera es un buzz de base que si no te pasas, si ellos no ven que te vuelves un fenómeno de masas copiando lobeznos, pues lo que hacen es publicidad gratis, en definitiva. Vale. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alex. Mientras no te forres con ello, luego está el tema un poco de en fin, de darle un poco una vuelta. No se trata tampoco de calcar un Spider-Man, que hacíamos referencia a él un par de veces. Dentro de que tú eres dibujante, pues dale una vuelta, llévatelo a un estilo propio, llévatelo. Eso ya no sería un fanart como tal, es un fanart, ¿no? Pero sería más un homenaje, ¿no? Mientras que no hagas un cómic de Spider-Man y lo publiques, claro, o sea, hacer un dibujo de Spider-Man, pues mientras... O vender una pieza, a lo mejor, pues eso entra dentro de lo... Bueno, es que hay tema ahí, ¿eh? O sea, habría que ver cuánto... Pero Habría es lo que debate dice también. Alex, mientras no hagas un cómic o lo reproduzcas en masa, y luego, por ejemplo, influye mucho el estilo. Si el estilo se aleja mucho, es Spider-Man, pero el estilo se aleja mucho de a lo mejor el Spider-Man clásico que sigue un poco los cánones, tal, tampoco se puede considerar del todo un fanart. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces con mis alumnos vamos a los museos a dibujar cuadros. Eso es copiar
Ahí depende un poco de hacia dónde te lleves también el estilo del dibujo, ¿no? ¿Habéis visto los dibujos de José Luis Cuevas? Me suena mucho. No sé quién es. A mí me suena mucho. Vale, pues es que preguntaba, si es que sí, ¿qué os parecen? Si queréis mirarlos un momento o si no, los abro un Me momento. suena muchísimo, no sé de qué, A ver, pero... ¿Cuerda o Cuevas? José Luis Cuevas. José Luis Cuevas, dibujos, vamos a ver. A ver. Hay un señor aquí que tiene como un flequillo muy Sí. mexicano. Ah, ¿Es lo este, estoy no? viendo. Lo estoy viendo, está guay. A mí sí me gusta. Mira. Tipo Bacon, ¿no? Pero de los años 50 mexicanos, no sé. Pero mira, aquí. en este caso, ¿qué hablaríamos? ¿De un dibujante, un pintor? Creo Bueno, que son los dibujos de un, claro, los dibujos de un pintor, alguien que se bueno, yo que sé, o artista Vale. que se mueve en diferentes medios. Vale. sí. Y nada, Bueno. estos son los dibujos. A mí personalmente a mí Sí, sí me gusta. me gusta que tiene una parte, lo veo muy escultórico. Bueno, Me es que gusta la justamente aquí masa hay una esa. escultura. ¿El Sí, qué? tiene varias, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, me gusta cómo trabaja con los Lo veo planos un dibujo también. muy escultórico, parecen como... Sí, está bien. Interesante. Vale, pues nada, ahí queda esa opinión. Vale, pues oye, muchísimas gracias por participar de este after debate y bueno, pues Invitarme. compartir un poco vuestra impresión como profesionales del medio del dibujo, cada uno desde su ámbito. Podríamos haber hablado bastante más quizá del street art, que igual tú, Aleix, también controlas bastante. Bueno, es que tú, Aleix, eres también un poco todoterreno. Bueno, los dos un poco. Tan pronto que si un cómic, que si dibujo, que si también pinto, en el caso de Aleix también en la calle, etcétera, etcétera. Pero bueno, que nada, que muchas gracias por haber participado de esta charla. Emplazamos otro debate para hablar. Es que yo conozco, de Alex conozco la parte de cómic bastante, pero la de street art menos. Y creo que sería interesante. Es muy raro, tío, porque como siempre han sido como sectores muy estancos, los del cómic, para los del cómic yo era grafitero, para los grafiteros yo era el del cómic, la ilustración era el diseñador y en el diseño pues ya no lo sé, era como los... Pero es esa manía, ¿verdad? Esa manía que tenemos como de separarnos, pintura, dibujo, Sí, todo sí. como etiquetarlo, separarlo tanto, ¿verdad? Bueno, a que le gusta una cosa igual no le gusta la otra, yo qué sé, la verdad es que es un tema complejo. Sí, esto supongo que es más para los demás que para mí. A mí me da... Hombre, lo que pasa es que cerrarse de esa manera en banda hacia un lenguaje me parece un poquito raro. Es decir, como no me gusta el cine, perdón, no me gusta el género de comedia en el cine, hombre, hay muchas cosas. O sea, Sí, decir, no me gusta el street art es como meter mucho en un mismo saco, ¿no? Pienso yo, pero bueno. Sí, es cierto, es cierto. Pues nada, lo dicho, gracias a todas las personas que nos estéis viendo, ya sea ahora en directo y que habéis participado en el chat, como todos aquellos que veáis este vídeo posteriormente. Creo que está bien un poco para dar un poco de luces sobre todo lo que es el tema del dibujo, todo lo que se cuece detrás, todos los niveles, todos los temas que hemos tocado. Y nada, yo qué sé, nos vemos igual en alguna otra ocasión, si os apetece. Cuando quieras. Estamos en contacto y vamos hablando. Venga, muchas gracias. Y nada, gracias a vosotros y lo dicho, las personas que nos estéis viendo, lo de siempre. Dale al botoncito, suscríbete, dale a la campanita, darle al like, que nos animará mucho. Mirad los tres, mira qué cara de hambrientos que tienen aquí estos pobres. Sobre todo, Todos ahí con cara de pena. Bueno, venga, va. Un abrazo. Hasta ahora. Hasta luego.